Padre, te damos este día, Señor. A ti gracias. Porque mi Dios, juntamente con esta alabanza, mi Dios, podemos decir que tú siempre has sido bueno con nosotros, Padre. Oh, mi Dios, nos separaste de la inmundicia, nos trajiste, Padre mío, a la luz admirable, nos sacaste de la muerte y nos trajiste a la vida, Señor. Nos diste la bendición de ser llamados tus hijos, Padre. Y oh, Señor, hemos experimentado, Señor, lo que es, Padre mío, un toque divino del cielo donde, oh Padre Santo, hemos escuchado, mi Dios, tu voz decirnos que tú eres nuestro Padre que está en los cielos, el cual se interesa en cada uno de nosotros y vela por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Por ello es que hoy podemos decir que tú siempre has sido bueno, mi Dios, con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento. Señor les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio este día. Vamos a estar tocando un tema hoy que le he titulado La dinastía de reyes paganos. La dinastía de reyes paganos en Segunda de Reyes, capítulo 8, de los versículos 1 al 29. Es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Hermanos, es una advertencia lo que la palabra de Dios nos da y nos trae a nosotros continuamente. Cuando hablamos nosotros de nuestros antepasados, ¿no? Hablamos nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, Hablamos respecto a ellos y recordamos quiénes fueron ellos, cuáles fueron las cosas que ellos hicieron, cuáles fueron sus logros, cuál fue su vida de ellos. Entonces comenzamos a reflejar un poquito respecto a lo que fue cada uno de nuestros antepasados. Y de todos ellos sacamos bueno y malo. Recordamos las grandes hazañas, ¿no? que lograron, que hicieron. Y también nos recordamos de aquellas cosas horribles que también hicieron, ¿verdad? Y es una cosa que desafortunadamente no podemos separar. O sea, viene con el paquete, ¿no? Viene todo completo. Pero una de las cosas que podemos ver, que identifica a los hombres, es su relación con Dios. Su relación con el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que literalmente lo hace al hombre diferente. Miramos en el libro a través del libro de Primera y Segunda de Samuel. Estamos mirando a través del libro de Primera y Segunda de Reyes. Vamos a mirar a través del libro de Primera y Segunda de Crónicas. Y vamos a escuchar continuamente acerca de David, el rey David. Y en cada rey que sea rey de Judá va a haber una comparación. La comparación va a ser el que si fue conforme al corazón de David o si fue un rey pagano que alabó y adoró ídolos. Entonces, este día nosotros nos vamos a concentrar más que nada en los reyes paganos de Israel. Los reyes paganos de Israel. Cuando Dios habla a Jeroboam y le dice, hey, voy a partir el reino de manos de Salomón. Voy a dividirlo. Dice, voy a dividirlo. Y una vez que lo haya dividido, dice, te voy a dar a ti 10 tribus y le voy a dejar a Roboam, hijo de Salomón, solamente 2 tribus. Y eso lo voy a hacer por amor a mi siervo David, dice el Señor, por amor a mi siervo David. Y lo que David hizo en la vida fue algo que impactó no solamente al mundo hasta el día en el cual nosotros estamos viviendo, sino que impactó el corazón de Dios. David fue un hombre como todos los hombres, con debilidades. Fue un hombre con valentía, con audacia, con astucia. Fue un hombre que al final del día terminó su vida bien delante de Dios. Terminó su carrera en la presencia de Dios. Por ello es que la Escritura lo categoriza a él como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque
Buscó lo que quería Dios, lo que a Dios le agradaba. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, igual hombres y mujeres. Cuando hablamos de hombre, hablamos en general, hablamos de ambos sexos. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él quiere que nuestro legado, o sea, lo que nosotros dejemos, lo que el mundo recuerde de nosotros sea algo que digan, oh, el hermano such and such era un hombre conforme al corazón de Dios. Oh, la hermana era una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su enfoque, su mente, su corazón, su hablar, su caminar, su vivir eran siempre para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y esa debe de ser nuestra meta todos los días. Por ello, el día de hoy, cuando hablamos acerca de la dinastía de reyes paganos, vamos a hablar acerca de lo que ellos hicieron, las decisiones que ellos tomaron, y el hacer a un lado a Dios los categoriza a ellos como malos reyes. Malos reyes. Y eso es lo que vamos a aprender este día acerca de estos reyes paganos. La semana pasada, hermanos, para entrar en contexto, tocamos el tema si Dios no te salva. O sea, si Jehová no te salva. O si no te salva Jehová. Fue el tema que tocamos la semana pasada. Tocamos, hermanos, 3 puntos específicos que nos hablaron a nosotros acerca de la importancia de saber que la salvación del hombre no viene por la audacia y la astucia del hombre, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Porque Dios pone su mano de gracia, de amor, de bondad y de misericordia sobre aquellos que le temen y hacen su voluntad. Y en el primer punto que tocamos la semana pasada nos habló acerca de la importancia del hombre para salvar. La importancia del hombre para salvar. Lo miramos de los versículos 24 al 29 y específicamente el punto gira en el versículo 26 y 27, donde dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y en el versículo 27 él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿Recuerdan? Estaban sitiados. La ciudad estaba sitiada. Quiere decir que los sirios los habían sitiado a ellos. No podían entrar, no podían salir. No había mercado, no había mercancía entrando ni mercancía saliendo. Estaban ellos pasando por una situación sumamente crítica. Era tan crítica que se estaban comiendo los niños. O sea, los niños era la comida de ellos. Era lo que ellos estaban comiendo. Y cuando esta mujer le dice al rey, Señor mío, salva. O sea, simplemente lo que le está diciendo a él, ella intercede a mi favor. Porque anoche nos comimos a mi hijo y hoy nos tenemos que comer el hijo de esta, pero lo ha escondido. Quiere decir que no hay dinner, ¿verdad? No hay cena. Entonces dijo, hey, necesitamos que haya cena, ¿no? Entonces quería que el rey le hablara a la mujer para que la otra diera a su hijo para comérselo, ¿no? Y eso es lo que miramos, el punto que miramos. El segundo punto que miramos la semana pasada, el mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación, hermanos, gira en el capítulo de los versículos 30 al capítulo 7, versículos 1 y 2. Pero específicamente gira en el versículo 1 y 2 del capítulo 7 de Segunda de Reyes, donde dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. No comerás de ello. O sea, Dios viene al pueblo con un mensaje de salvación. Y este príncipe en el cual se apoyaba el rey, le entró un espíritu de duda. Y le dice a él, la única manera que eso puede ser posible es que Dios abra las ventanas de los cielos
Y una vez que abra las ventanas de los cielos de la casa de Dios, llueva sobre la tierra toda clase de alimento. Y entonces es que podemos tener lo que tú nos dices. Dudó. ¿Dudó de qué? Dudó de la soberanía de Dios. Dudó de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel a través del profeta Eliseo. Y muchas veces, hermanos, lo que nos roba a nosotros la bendición es que la duda. ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo, ok, perfecto, no me crees. Tus ojos lo van a ver, pero no vas a gustar de ello. ¿Por qué? Porque ese día en el cual se cumplió la promesa del Señor, ese día murió. Por la duda, por haber dudado. El punto 3, hermanos, que tocamos la semana pasada para continuar y entrar en contexto, fue la salvación por mano de Dios. Fue la salvación por mano de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 del capítulo 7 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Habían huido para salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos solamente escucharon estruendo de caballos y instrumentos de guerra. Y en sus mentes automáticamente dedujeron y dijeron, estamos en problemas. Porque ahora Israel se ha hecho ¿qué? Se ha contratado a nuestros enemigos y los ha enviado a pelear contra nosotros o que nos ataquen a nosotros. Y ahí es donde aplica el dicho. Más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó, ¿verdad? Salieron corriendo todos y dejaron el campamento intacto, algo que después el rey de Israel corroboró enviando a quienes fuesen a mirar si era verdad que los sirios se habían ido. Y entonces se cumplió la palabra del Señor y todos ellos gozaron ¿de qué? Gozaron de la bendición de Dios. Tuvieron alimento en abundancia. Y Dios es el que trae la salvación. Y de la misma manera que Dios actúa y obra en la vida del hombre, en la vida de nosotros, sus hijos. Si nosotros, hermanos, nos apartamos de la mano de Dios, de la bendición de Dios, eventualmente cada uno de nosotros va a experimentar la ausencia de Dios. Y cuando se experimenta la ausencia de Dios, ese vacío, ese lugar específico que Dios ha puesto en el corazón del hombre para él, tiene que ser llenado con algo. Y muchas veces el hombre lo llena con sus propias ideas de lo que es Dios. Y ahí es donde entra la idolatría, donde entra el paganismo. Y es por ello que el tema de hoy, hermanos, que estamos tocando, le hemos titulado la dinastía de reyes paganos. ¿Por qué? Porque vieron la salvación de Dios. Se olvidaron de Dios, dejaron a Dios y optaron por seguir sus propios ideales. En el capítulo 8 de los versículos 1 al 3 nos dice la escritura, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. En el capítulo 4 nos habla específicamente acerca de esta mujer. En el capítulo 4 la conocemos como la Sunamita. La Sunamita. O sea, esta mujer que se interesó en servir a quién, en servir al varón de Dios.
El varón de Dios pasaba por Sunam y cuando llegaba a Sunam, ella miraba al varón de Dios y se compadeció invitándole a comer, proveyendo para él. Y no solamente proveyendo para él, sino que después habló con su marido y le pidió a su marido que le hiciesen a él una casa, o sea, un cuarto, donde él pudiera llegar y pudiera descansar. Finalmente le hicieron eso. Dios premió a esta mujer. ¿Cómo? Premió a esta mujer dándole la bendición de ser madre. Y después de darle la bendición de ser madre, le permitió a ella experimentar la muerte de su propio hijo, lo cual ella dijo, no acepto la muerte de mi hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y buscó al varón de Dios. Fue y buscó a Eliseo. Le dijo a Eliseo, ven, porque yo te pedí hijo, yo no te pedí hijo, pero me lo diste y ahora ha muerto. Ahora tienes que hacer algo para que resucite. Y Eliseo vino, oró por él y Dios le volvió a la vida. Y Dios le volvió a la vida. Por ello nos dice acá, en el versículo 1 específicamente, que Eliseo habló a aquella mujer cuyo hijo había hecho vivir. Aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Pero ahora Eliseo le dice, mira, has demostrado ser una gran mujer de Dios. Tú y tu familia han demostrado amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Por lo tanto, Dios me ha enviado ¿a qué? Me ha enviado a decirte lo que viene en el futuro. Y le dice a ella, va a haber hambre en la tierra. Anda, empaca tus cosas, llévate a tu familia, ve a un lugar donde puedas vivir. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque muchas de las veces, si nosotros nos damos cuenta, y hemos leído a través de las Sagradas Escrituras, donde cuando Dios está tratando con su pueblo Israel, o cuando está tratando con cualquier otra nación, Dios hace una línea divisoria, ¿okay? Una línea divisoria. Si Dios está tratando con Israel y le dijo a la mujer sunamita, anda, vete a buscar ve a donde puedas vivir segura mientras pasan estos 7 años. Y esta mujer se fue a Filistea. O sea, si me puede poner el mapa, por favor, hermana. Sí, esta mujer se fue a Filistea. Y cuando estaba en Filistea, como ustedes pueden ver, es la franja verde que está en la parte de abajo, que es lo que el día de hoy conocemos como la franja de Gaza. Esa es la franja de Gaza, el día de hoy actual. O sea, pero antes era Filistea, ¿no? Entonces esta mujer se fue a esa región. Y en esa región hubo abundancia de todo. ¿Por qué? ¿Por qué hubo abundancia de todo? Porque Dios estaba tratando con su pueblo Israel. Estaba tratando con Israel y con Judá, con ambos pueblos. Tenía que hacerles ver la realidad. Ok, ellos querían seguir adorando dioses paganos. Ok, entonces dice el Señor, ok, voy a provocar que venga una gran hambre sobre la tierra de Israel. Para abrirle los ojos ¿a quién? Para abrirle los ojos a Israel. Y Dios, viendo la entrega de esta mujer, el servicio de esta mujer a Dios, le dice a ella, anda, vete a un lugar seguro. Y ella se fue a un lugar seguro. La Escritura nos dice, hermanos, la Escritura nos dice aquí en este versículo que acabamos de leer, nos dice que entonces la mujer en el versículo 2, dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Ahí está la clave, iglesia. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque mira, este libro que tenemos delante nuestro está lleno de promesas, está lleno de principios, está lleno de mandamientos, estatutos, decretos que Dios nos ha dejado. Y en cada ocasión que nosotros lo leemos, Dios nos dice que tenemos que hacer algo. Nos tenemos que quitar algo o nos tenemos que poner algo. Pero Dios nos da instrucciones. La clave para esta o la respuesta para las instrucciones es la siguiente: haces lo que Dios te dice. Haces lo que Dios te dice. Porque si escuchas la instrucción, escuchas el mandamiento, escuchas la promesa que Dios te hace, si obedeces a Él y no lo haces, pues entonces ¿de qué te sirve que el Señor te diga que hagas y no haces? Pero esta mujer nos dice acá que dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. ¿Se fue a dónde? Se fue a buscar refugio para ella y para su familia. Y su familia.
Dirás tú, qué cosa, ¿no? Y te das cuenta como en un solo versículo abarcamos 7 años. En el versículo 2 dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y en el versículo 3 dice, cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Y salió a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Si esta mujer se fue, quiere decir que dejó su casa, dejó sus tierras y se fue con lo poquito que ella tenía. Quizás sus animalitos que tenía y se fue a vivir a otro lado con lo que ella tenía. Y dejó atrás todas las tierras. No sé si esto ocurra o te haya ocurrido, lo hayas vivido, lo viviste en algún tiempo. Cuando yo era niño, estaba así chiquito, ¿no? Hace apenas que 15 días más o menos. Cuando yo era niño, nosotros vivíamos en mi papá trabajaba para un hacendado. Él le cuidaba el ganado a este señor y le cultivaba la tierra. Y ese señor tenía, digamos, más o menos como unas 1,000 cabezas de ganado. Tenía casi 3,000, 4,000 hectáreas de tierra. Y ahí al lado del pueblo tenía una huerta. ¿Sabes lo que es una huerta, no? Es como un lugar donde se cultivan toda clase de legumbres, todo lo que son chile, tomate, cebolla, zanahorias, todo lo que tuvieras pensar, ¿no? Y ese era donde nosotros vivíamos, cultivábamos esa huerta. Teníamos un tanque grandísimo atrás de la casa y todos los días regábamos la huerta y estaba aquello hermoso. Pero un día llegaron los que se llaman paracaidistas, no sé si habéis oído esa palabra, paracaidistas, ¿ok? Entonces llegaron un grupo de personas que literalmente dijeron ellos, hey, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer nuestras casas aquí en esta huerta, porque está al lado del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que llegaron? Llegaron en bola, ¿no? Llegaron en bola, casi como unos 300 de ellos. Y entonces llegaron y se adueñaron destruyeron los surcos, destruyeron todo y comenzaron a emparejar y comenzaron a hacer zanjas y echar cimientos y empezaron a levantar sus casas ahí. Se tomaron posesión ¿de qué? De la tierra, que no era de ellos, Y eso es exactamente lo que pasó con la mujer sunamita. Cuando ella se fue, alguien más vino y tomó posesión de aquellas tierras. Ella no estaba ahí para cultivarlas, ella no estaba ahí para reclamarlas, por lo tanto, al abandono de la propiedad, alguien más vino y tomó esa propiedad. Y ahora regresa ella a su casa a buscar su propiedad y no le dan su propiedad. O sea, no se la van a regresar. Hey, ¿cómo que es tuya? ¿Quién dice que es tuya? Yo no te miré aquí, esta tierra ha estado vacía y como estuvo vacía por un tiempo, pues yo me apoderé de ella. Es más, mira, la cultivé, le he estado sacando fruto por el lapso de 7 años que tú no has estado acá. Y podemos ver que al mirar esa situación en ese lugar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ella dice, la única solución que tengo es ir a ver al rey. Porque la voz del rey, o sea, el rey era el que podía juzgar respecto a eso. Y eso fue exactamente lo que esta mujer hizo. En el versículo 4. Continuando en el capítulo 8, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle volver todas las cosas que eran suyas, todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Dirás tú, wow, qué historia más maravillosa. Lo es. ¿Sabes por qué lo es? Porque esta mujer obedeció a Dios
y Dios premió su obediencia. Dios premió su obediencia. Para empezar, los leprosos no podían entrar a la ciudad, mucho menos delante del rey. Y recuerdas en los capítulos anteriores, en el capítulo 4 para ser más específico, o en el capítulo 4, donde Giezi, después de que Eliseo sana a Naamán, ¿qué es lo que hizo Giezi? Salió corriendo atrás de ¿quién? Atrás de Naamán, ¿para qué? Para que le diese 2 talentos de plata y 2 vestidos, 2 mudas de vestidos, ¿no? Y cuando él regresa a Eliseo y le dice Eliseo, ¿dónde andabas, Giezi? Dice, a ningún lado, ahí nada más, ¿no? Dándole al rol, ¿sabes? Ahí nada más paseando. Y le dice Eliseo, ¿cómo que en ningún lado? ¿Que mi corazón no estaba contigo cuando le fuiste a tumbar la lana al sirio? ¿No estaba contigo? ¿No estaba yo contigo? ¿Qué pasó? Le tumbaste el dinero y también le tumbaste los vestidos. Y ahora regresas y me dices que nada de eso ocurrió. Dice, ahora por tú haber hecho esto, la lepra que tenía él se te va a pegar a ti. Y de ahí se hizo leproso. Se hizo leproso. Por ello, lo que vemos acá, hermanos, le nombramos intervención divina. ¿Por qué? Porque justo está Giezi hablando con el rey cuando ella llega a suplicar al rey por sus tierras. Y vemos cómo Dios honra, hermanos, a aquellos que lo honran. Cómo Dios bendice a aquellos que obedecen a su palabra, a aquellos que se someten a su voluntad y a aquellos que le buscan con todo su corazón y con toda su alma. Y eso es lo que estamos viendo en esta mujer. En esta mujer vemos un ejemplo de servicio a Dios y Dios premiándole a ella por el servicio que ella le rindió a Dios. Así es de que, hermanos, dime tú, ¿no vale la pena servir a Dios? ¿No vale la pena que cuando Dios te habla, cuando Dios te dice en su palabra lo que tienes que hacer, lo hagas? Porque al hacerlo, automáticamente Dios te va a respaldar al 100%. Te va a respaldar al 100%. Y es una de las cosas que podemos mirar. Podemos mirar a Dios obrar de una manera maravillosa. Maravillosa. Esa semana ha sido una semana sumamente difícil para mí. Dios mediante, el domingo llega mi hija de Croacia y con ella viene mi nieta y hemos estado pero súper atareados, limpiando, haciendo, construyendo y poniendo y quitando y haciendo de todo, ¿no? Le hice una casa de madera para que pudiera jugar con sus muñecas y toda la cosa. Y la pintamos y toda la cosa. Y el martes tenía que ir a dar un estudio bíblico a Whittier. El día miércoles tenía que cortar la hierba y preparar el mensaje. El día de hoy tengo que dar el servicio. El día de mañana tenemos el día de las parejas. El sábado tenemos la boda. Y el domingo tenemos el día de los padres. O sea que mi semana está saturada. Pero mira, te voy a decir una cosa. Cada momento, en cada instante, puedo ver, sentir y experimentar la mano de Dios. La mano de Dios. El día martes, estaba sentado delante de mi computadora a las 9:30 estudiando y me entró una llamada del trabajo. Tenemos una emergencia, te necesitamos en el edificio ya. 9:30 de la noche. Móntate en el carro, dale para Irvine, un liqueo de agua, trabajar en ese liqueo de agua, encontrar el problema, terminar con el problema, regresar a las 11:30, casi 12 de la noche a la casa. Acostarte por 2-3 horas y levantarte a las 5 de la mañana y vámonos a seguirle al trabajo. O sea, todas estas cosas, no te las cuento para que digas, pobrecito, no. Te los cuento para que decirte que las fuerzas que yo siento, el ánimo que yo tengo, el deseo que yo siento de servir a mi Señor y la manera en la cual Él me respalda es incomparable. Es incomparable. Y eso es lo que esta mujer experimentó. Experimentó la gracia y la misericordia de Dios. Experimentó la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ella honró a Dios, obedeciendo a Dios, y Dios la bendijo a ella, regresándole a ella todas sus pertenencias. Y esa es la bendición que Dios nos tiene, iglesia.
Esa es la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Pero nosotros somos los que nos limitamos, o sea, los que no permitimos que las bendiciones lleguen porque buscamos primero lo nuestro antes de buscar lo que es de Dios. Y eso a Dios de verdad no le agrada. El segundo punto de hoy, la toma del reino por traición. La toma del reino por traición. En el capítulo 7 de los versículos 7 al 9, nos dice, Eliseo fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Qué interesante, ¿no? Si recuerdas en el capítulo 6, miramos en el capítulo 6 cómo, y en el capítulo 7 también cómo Ben-Hadad, rey de Siria, mandó prender a Eliseo. Cuando Eliseo le estaba revelando al rey de Israel todas las cosas que Ben-Hadad estaba planeando hacer en contra de Israel. Y no solamente Ben-Hadad lo mandó a buscar, sino que mandó un ejército específicamente a la ciudad donde él estaba. Y entrando el ejército, rodeándolos a ellos, Dios de una manera milagrosa y sobrenatural libró a Eliseo y libró a su siervo. ¿Cómo? Cegando a aquellos hombres, Eliseo llevándolos a Samaria, metiéndolos en la ciudad de Samaria. El rey de Israel les dio de comer y después los regresó nuevamente a Ben-Hadad, todo el ejército. De esa manera, el rey de Siria, Ben-Hadad, pudo entender que con Dios no se puede luchar. Y nunca más molestó a Eliseo, más ahora que Eliseo viene a donde Ben-Hadad está, a Damasco, nos dice claramente que él mandó consultar a Eliseo respecto a su salud. Y eso es una de las cosas, hermanos, que podemos entender. Mira, cuando Dios está contigo, Dios pone el temor de Dios en ti y las demás personas al mirarte te temen. No es porque seas malo, ni porque estés haciendo nada mal, ni porque seas violento, ni porque seas una persona especial. No, es la gloria de Dios, la presencia de Dios, el temor de Dios que yace en ti, que yace en tu persona. Y las personas no se pueden acercar a ti. ¿Por qué no se pueden acercar a ti? Porque ellos saben que tú eres respaldado por Dios, que Dios está contigo. Y si tú te atreves a levantar tu mano contra él o contra ella, ¿sabes qué? Dios va a interceder a tu favor. Y ese era el respaldo que tenía ¿quién? El respaldo que tenía Eliseo. Por ello Ben-Hadad lo entendió y él ahora entendió que para no valía la pena hacerle guerra a Eliseo, sino que valía la pena acercarse a él. Y él sabía que el único que podía tener respuesta respecto a su salud era ¿quién? Era Eliseo. Y en el versículo 10 al 13, Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Y sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que están encinta. Y Hazael dijo, pues,
¿qué es tu siervo, un perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Cuando este hombre le pregunta a Eliseo si iba a vivir Ben-Hadad, rey de Siria, Eliseo le dijo, sí va a vivir. O sea, va a sanar de la enfermedad, no hay problema. Eso no es problema. El problema está en que tú, Hazael, lo vas a traicionar. Y tú, Hazael, lo vas a matar. Ahí está el problema. Y el problema es que cuando tú seas rey, vas a ser un rey despiadado, un rey malvado, un rey que vas a ¿qué? Un rey que vas a hacer mucho mal al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Mucho mal, dice, vas a hacer a ellos. Por ello es que cuando el rey de Siria envía a buscar consejo de Dios, ¿ok? A través del varón de Dios, el consejo de Dios fue, vas a vivir, Ben-Hadad, no hay problema. Tu enfermedad vas a sanar de esa enfermedad. Pero lo más interesante del caso está en los siguientes versículos, hermanos. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 y 15, dice en el versículo 14, y Hazael se fue y vino a su señor, el cual dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. O sea, ¿te das cuenta? Si Hazael no hubiese traicionado a Ben-Hadad, Ben-Hadad hubiera sanado de su enfermedad. Porque la enfermedad de él, de acuerdo al plan de Dios, no era de muerte. No era de muerte. Mas podemos ver acá claramente que cuando Hazael escuchó de labios del profeta Eliseo que él iba a ser rey sobre Israel, quiere decir que confirmó lo que Hazael había estado planeando por mucho tiempo. Porque la traición no se da de la noche a la mañana. No se da de la noche a la mañana. Este hombre ya había estado codiciando el reino por mucho tiempo. Lo único que no se había atrevido a levantar su mano en contra del rey. Pero ahora el rey está enfermo. El profeta Eliseo le dice, la enfermedad de él no es de muerte, pero tú lo vas a matar porque has planeado su muerte por mucho tiempo. Él dijo, ok, perfecto. Entonces esta enfermedad para mí es una oportunidad. Porque si yo lo asfixio, cuando agarró el paño mojado y se lo puso sobre su rostro, dice, si yo lo asfixio, no me van a culpar a mí de la muerte del rey. ¿Por qué? Porque el rey está enfermo. Y le van a achacar la muerte a la enfermedad. O sea, un hombre astuto, un hombre mañoso, ¿no? Un hombre traicionero, que era mano derecha del rey Ben-Hadad. Y hermanos, así nos vamos a encontrar en la vida a muchas personas. Muchas personas que caminan a nuestro lado, muchas personas que levantan nuestras manos, muchas personas que nos dan palabras de ánimo, de aliento, y que al final del día, sin que tú te des cuenta, te entierran la puñalada en la espalda. Te traicionan. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del hombre. En el corazón del hombre, nos dice la Escritura en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, cuando Dios mira su creación y mira al hombre, dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque hay maldad en el corazón del hombre de continuo. O sea, todo el tiempo hay maldad en el corazón del hombre. Hay maldad en el corazón del hombre, dice el Señor. Por ello es que dice, me arrepiento de haberlos hecho. Y le dice a Noé, hey Noé, tú has encontrado gracia en mis ojos. Constrúyete una arca porque dentro de no mucho tiempo voy a
acabar con todo mundo. Voy a hacer llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos tratar con ese problema en nuestra vida? Recuerda que cuando venimos a Cristo, nuestro viejo hombre, o sea, nuestro viejo yo murió. Y dice la Escritura, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero estamos hablando de lo interno, el espíritu nuestro espíritu. Un día estaba muerto en delitos y pecados, pero Cristo vino a nuestro corazón, entró en nuestro corazón y entonces nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Nos sacó de las tinieblas y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y ahora somos criaturas en Cristo Jesús, criaturas nuevas en Cristo Jesús. Pero no te olvides que en tu persona hay dos entidades. Está lo espiritual y está lo carnal. Está lo carnal. O sea, tu carne, tus deseos, lo que tú quieres, lo que tú deseas, muchas veces tu cuerpo te lo demanda, te lo exige. Y es ahí donde tú tienes que dominar la carne, tienes que dominar el cuerpo, tienes que dominar tus sentimientos. ¿Cómo? A través de lo espiritual. Ahora, hay una forma muy simple y muy fácil de entender. Si tú tienes, por ejemplo, 2 bulldogs, 2 perros, o German Shepherds, si te gustan los German Shepherds, pastores alemanes, ¿ok? Tienes 2 pastores alemanes y a uno le das mucha comida y al otro le das poca comida. Entonces los sueltas y los perros se odian el uno al otro, ¿no? ¿Cuál tú crees que va a ganar? El que alimenta mejor, ¿no es verdad? Porque el que alimenta mejor tiene fuerza, está fuerte y lo que va a hacer, fácilmente va a dominar al que no le das de comer. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito espiritual y en el ámbito de la carne. En nosotros, si tú no alimentas tu espíritu, tu carne te va a vencer. Pero si tú alimentas tu espíritu va a vencer tu carne. ¿Por qué? Porque Dios nos da las fuerzas para vencer la carne. Y ahí es donde podemos nosotros tratar con el problema de la traición, con la maldad del hombre. ¿Cómo? En el ámbito espiritual, alimentando nuestro espíritu. Y dirás tú, ¿cómo? ¿Qué le gusta comer al espíritu? ¿Qué le llevo? ¿McDonald's? Quizá Carl's Jr., a lo mejor In-N-Out. ¿Qué le gusta comer? Al espíritu le gusta comer la palabra de Dios. Lee la Biblia en la mañana. Si tienes tiempo a la hora del lunch, léela. Si tienes tiempo en la noche, léela también. Y lee continuamente la palabra de Dios. Ora. Orar es hablar con Dios. Muchas veces yo le digo a las personas, es que yo no sé cómo orar. Espera un momento, ¿sabes cómo hablar? Pues claro, pues es lo mismo. O sea, si estás hablando con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, es lo mismo, estás hablando con Dios, estás teniendo una conversación con Él. Es una conversación, estás diciéndole a Él lo que sientes, la necesidad que tienes, lo que te gustaría hacer, quizá que te ayude a hacer algún proyecto, no sé, algo. Así es como se habla con Dios. Muchas veces se piensa que la oración tiene que tener una fórmula, algo especial, algo que se tiene que hacer. No, solamente hay que hablar con Dios como se habla con las demás personas, de la misma forma. Pero para ello hay que tener ¿qué? Una relación personal con Dios. Porque tú hablas con un extraño. Tú te atreves a ir a pararte en la esquina. Hay una persona ahí que nunca has visto en tu vida, no la conoces. Llegar a esa persona y hablar con esa persona. ¿Verdad que no? Muchos de nosotros, nomás de mirarlo nos da miedo, ¿no? Y no le decimos nada. Bueno, pues es lo mismo pasa con Dios. Muchas veces si no hablamos con Dios es un extraño para nosotros. Y hay que vencer esa situación. Continuamos en el tercer punto. El tercer punto, hermanos, es la línea de los reyes idólatras. La línea de los reyes idólatras. En el versículo 16 al 18 dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel,
Y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? ¿No es el refrán? ¿No dice así el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, los reyes de Judá eran reyes que tendían a tener temor de Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Vemos acá que Joram, ahora aquí encontramos dos Jorams, ¿verdad? Encontramos a Joram, hijo de Acab, y a Joram, hijo de Josafat. Dos Jorams, pero uno es el rey de Israel y el otro es el rey de Judá. Pero ahora vemos que Joram, el rey de Judá, era yerno ¿de quién? Yerno de Acab, porque estaba casado con la hija de Acab, hija Jezabel. Entonces, podemos mirar que la escritura misma nos dice en el versículo 18 que anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, en la idolatría, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. Mujeres, esto es para ustedes. Ustedes tienen mucha influencia en sus maridos. Pueden influir para bien y pueden influir para mal. Tienen ustedes de verdad mucho control sobre la vida de sus esposos. No importa cuán machista diga ser, no importa cuán gruñón sea, no importa cuán gritón sea, ustedes mujeres tienen mucho control sobre los maridos. Si no, pregúntenme a mí. Bueno, una de las cosas que podemos mirar acá, hermanos, es el hecho de que este hombre anduvo conforme a los caminos de la casa de Acab. ¿Haciendo qué? Dice, lo malo ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. Y hermanos, hacer lo malo ante los ojos de Jehová significa hacer lo que no le agrada a Dios. Y este hombre estaba haciendo lo que no le agradaba a Dios. ¿Qué es lo que hacía? Estaba adorando, ¿qué? Adorando dioses paganos. Estaba no solamente ofreciendo sacrificios humanos a estos dioses, sino que también estaba influyendo al pueblo para que hiciesen exactamente lo mismo. Hiciesen lo mismo. Y eso es lo que no le agradó a Dios, ni le agradó la manera en la cual él estaba obrando. En el versículo 19 dice, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor de ¿quién? Por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. O sea, lo que este hombre estaba haciendo era para terminar el reino, para acabar, ya, se acabó. Vamos a levantar una nueva dinastía. Vamos a levantar un nuevo rey de otra familia. Pero dice el Señor que Él honra sobre todas las cosas que su palabra. Él honra sobre todas las cosas su palabra. Y como honra sobre todas las cosas su palabra y la promesa que le hizo a su siervo David, permitió, o sea, toleró la inmundicia, la idolatría, el paganismo, toleró todas las cosas malas que este hombre estaba haciendo por amor a ¿quién? Por amor a David, su siervo. Y muchas veces así actúa Dios en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces así es como Dios trabaja en nuestro corazón. Cuando tú dedicas tu vida al servicio de Dios, la bendición que tú traes a tu hogar no es para ti solamente. La bendición que tú traes a tu hogar es para tu esposa, es para tus hijos, es para tus hijas, es para tus nietos, es para tus nietas, es para toda la familia en general. O sea, la bendición es para todos. Por ello la Escritura dice, cree tú y serán salvos tú y tu casa. Es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando tú eres salvo, tú eres la luz de aquella casa, de aquel hogar.
Y como tú eres la luz de aquel hogar, entonces las personas que están a tu alrededor miran tu luz, o sea, miran a Jesús en tu vida. Y al mirar a Jesús en tu vida, dicen ellos, ¿sabes qué? Eventualmente yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero tener la paz que tú experimentas. Yo quiero vivir conforme a como veo que vives tú. ¿Por qué? Porque vives feliz y agradando a Dios. Y esa es la clase de vida que muchas veces nosotros tenemos que buscar. Y acá vemos que Dios toleró todas esas cosas por amor a ¿quién? Por amor a David, su siervo. Continuando en el versículo 24, 20 al 24. Dice, en aquel tiempo, en el tiempo de él, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron reyes sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él. Y levantándose de noche atacó a los de Edom y los cuales le habían sitiado y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. O sea, vemos que el respaldo de Dios, la mano de Dios no estaba con ¿quién? No estaba con Joram. ¿Por qué no estaba con Joram? ¿Qué acaso no era descendiente de David? ¿Acaso no era del linaje de David? Bueno, si Dios había tolerado su comportamiento, su idolatría, su paganismo, ¿por qué no estar con él hasta el fin? Bueno, es ahí donde podemos entender la palabra de Dios. Porque hay una teoría, hermanos, ahora que se está propagando como dinamita. Y es la teoría de la predestinación. La teoría de la predestinación, dicen ellos que si ya Dios te predestinó para ser salvo, no importa lo que tú hagas en esta tierra, vas a ser salvo. Si eres malo, si eres bueno, si eres malvado, si eres mangrino, si eres perverso, lo que sea, nada de eso te va a separar a ti de la salvación que Dios te otorgó. Pero no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque vemos acá que vemos la mano de Dios. Vemos a Dios tolerar su comportamiento, su estilo de vida, pero no le apoya absolutamente en nada. Le deja ir a la guerra, pelea y pierde. Le deja ir a la guerra, pelea y se le liberan aquellos que él tenía subyugados. Y eventualmente muere, y queda el reino todo desconchinflado, ¿verdad? Todo roto. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Nota la diferencia entre esta es la historia que se nos da de estos reyes a la historia que se nos dio acerca de la mujer sunamita. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo aquella mujer, aunque estuvo fuera 7 años de su tierra, Dios eventualmente la volvió a la tierra y le regresó todos sus bienes con creces? Con creces. Ahora, este hombre, siendo rey de la dinastía de David, Dios no le apoya, no le soporta. ¿Y qué es lo que hace? Lo deja morir eventualmente. Pero ahora le nace un hijo, ¿no? Y ese hijo, el cual reinó en su lugar suyo, se llamaba Ocosías. Veamos la vida de Ocosías. En el versículo 25 al 29, nos dice que en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa ¿de quién? De Acab. Nuevamente te reitero, dime con quién andas y te diré quién eres. Y fue en el versículo 28 dice, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab,
a Ramón de Galad contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramón, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. O sea, vino a visitar a su concuño. Familia, ¿no? Estaban en la misma página. Estaban seguían el mismo estilo de vida, como nos dice la Escritura. Y hermanos, cuando hablamos acerca de la dinastía de reyes paganos, hablamos acerca del legado que estos hombres dejaron en las Escrituras. Lo que el día de hoy conocemos de ellos, lo que el día de hoy podemos nosotros leer, podemos nosotros mirar cuál fue su vida, cuáles fueron sus acciones, cuáles fueron las cosas que hicieron que agradaron a Dios o que desagradaron a Dios. Y ¿sabes qué? Esto está grabado por el resto de la historia, por la eternidad, porque la palabra de Dios es eterna. Y si Dios lo puso acá en las Sagradas Escrituras, es para que mires y entendamos tú y yo esta noche que todo lo que tú hagas, hermanos, no es algo que puedes meter abajo de la alfombra y olvidarte y creer que nunca lo hiciste o nunca existió. Tus acciones, tus hechos, todo lo que tú haces, hermano, hermana, es para siempre. Dirás tú, bueno, aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy, nadie sabe lo que he hecho, nadie sabe mi estilo de vida. No hace falta que yo lo sepa ni que ninguno de nosotros lo sepa. Dios lo sabe. Y porque Dios lo sabe, en la mente de Dios va a estar por la eternidad. Ahora, ¿cuál va a ser el legado que vas a dejar? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la historia que Dios va a contar de ti? ¿Qué va a decir Dios? Mi siervo, mi sierva, siervos del Dios Altísimo, hombres y mujeres que me amaron con todo su corazón, me sirvieron hasta el último suspiro que dieron en la vida, en la tierra, y vinieron a mí en gloria, en victoria. O va a decir el Señor, oh, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cuál va a ser la historia que se va a contar de ti? Porque tu historia, hermanos, mi historia, cada acción, cada palabra, cada pensamiento que tú tienes o que yo tengo, todo está siendo escrito en el libro de la vida de Dios. Porque al final del día la palabra de Dios nos dice que se abrirán los libros, los muertos resucitarán y comparecerán ante Dios. Se abrirán los libros, ya van a ser 2 libros. El libro de la vida del Cordero y el libro del juicio. El libro de la vida del Cordero, llegas tú a la presencia de Dios y te miran, encuentra tu nombre en el libro de la vida del Cordero y el Señor te va a decir, entra en el gozo de tu Señor, buen fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, anda, pasa, gózate en mi presencia. Pero a los que no estén en el libro de la vida del Cordero, les va a decir, oh, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y vas a ir al libro y vas a encontrar todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, cómo viviste y todas las palabras que mencionaste en esta tierra. Y todas ellas van a ser leídas delante de ti. Hace mucho tiempo, una hermana me contaba su testimonio. Y ella me dice de esta manera, hermano, quería compartir algo con usted que me pasó a mí. Dice, yo le tenía un odio casado a Dios. Yo estaba pero muy molesta, especialmente con los cristianos, porque domingo tras domingo estaban ahí tocando mi puerta. Todos los domingos estaban ahí tocando mi puerta. No me dejaban ni dormir.
Ya sabía más o menos a qué horas iban a llegar y yo lo que hacía es que ya me iba y me acostaba en otro lugar y me tapaba para no oírla, porque no solamente tocaban, sino que cantaban en el frente de mi puerta, dice. Se paraban y cantaban, alabaré, 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 y ahí estaban cante y cante y no se iban hasta que cantaban 3, 4 canciones. Ya estaba fastidiada, me dice ella, ya no los aguantaba más. Y dice que el Señor le mostró su vida. Dice que le mostró a ella una visión donde ella montada en un caballo blanco con un galán, pero de aquellos. Pelo rubio, músculos como no te imaginas. Y trotando en aquel caballo, iban trotando por aquel caballo, pero cuando van en el caballo, dice que llegaron a un despeñadero y el hombre que la llevaba con él, la agarró de la mano y la quiso tirar al despeñadero. Entonces dice que cuando la quiso tirar al despeñadero, cuando ella iba abajo, rumbo abajo hacia el precipicio, dice que cuando miró hacia abajo que se le puso una pantalla así delante de ella, mientras iba hacia abajo. Que entonces comenzó a mirar desde el día que era niña, desde que tuvo conciencia, cada episodio de su vida hasta el día en el cual estaban aquellos cristianos ahí cantando enfrente de su casa. Y que ella le dijo, Señor, si me sacas de este precipicio, te prometo servirte por el resto de mi vida. ¡Pum! Despertó. Y de ahí para acá, su vida fue para el Señor. ¿Qué tiene que hacer el Señor para llamar tu atención? O sea, te das cuenta, el tema que estamos tocando hoy acerca de la dinastía de reyes paganos. ¿Qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a contar de ti? Y es ahí donde nosotros, iglesia, donde nosotros tenemos que sembrar cosas buenas para que el día de mañana se digan cosas buenas de nosotros. Dirás tú, bueno, nadie me conoce. No, si Dios te conoce. Y si Dios te conoce es más que suficiente. Yo no te voy a, es más, no hay nadie, ninguno de nosotros te puede juzgar. Podemos, claro, decir muchas cosas, pero al final del día, el que realmente juzga es Dios, no nosotros. Y por ello es que te digo, no juegues al gato y al ratón. Ponte seria con Dios. Vive para Dios, haz la voluntad de Dios, sigue a Dios. Y tú verás las bendiciones de Dios. Dios respaldó a la tsunamita por obedecer a Dios. Dios le regresó todo lo que era de ella. Y el rey Joram desobedeció a Dios y Dios lo dejó que se cayera de narices y eventualmente muriera. ¿Por qué? Porque ese es el camino que él quiso seguir. Y esa es la vida la cual él decidió tener. Amén. Vamos a terminar, hermanos, en oración. Y así de esa manera damos por terminado nuestro servicio de media semana. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque has sido bueno y Señor nos has ministrado. Padre, gracias por las ilustraciones que nos trajiste, Padre, para poder entender mejor lo que tú quieres, mi Dios, que aprendamos, mi Dios. Queremos, Padre mío, crecer en sabiduría y entendimiento. Queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Porque si no, Padre mío, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Ocupar lugar en este mundo y al final del día hacer leña para las calderas del infierno? No, Padre, tú has venido para darnos vida y vida juntamente con Cristo Jesús. Así es de que, Señor, ayúdanos a acercarnos cada día más y más a ti, Señor. Vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y Padre mío, gracias. Síguenos dando las fuerzas. Síguenos dando el aliento. Síguenos, mi Dios, respaldando y bendiciendo para seguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús. Para poder decir el día de mañana, Señor, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de la vida. Me espera tu presencia. Y ahí es donde queremos terminar todos, Padre. No es como comienzas, es como terminas. Y es ahí donde queremos terminar bien. Gracias, Padre, por tu bendición. Ahora darnos, mi Dios, tu bendición y llévanos a bien, llévanos con bien a casa. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos hoy y siempre. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios.